esta realidad de nuestro mundo. Las sombras de un mundo cerrado, lo menciona el Papa Francisco. Sueños que se rompen en pedazos. Se tenía la ilusión de una Europa unida y el anhelo de una integración latinoamericana. Sin embargo, son sueños rotos. Se encienden conflictos anacrónicos que se consideraban superados, resurgen nacionalismos cerrados, exasperados, resentimientos y agresivos, las ideologías que van surgiendo por donde quiera sin ningún fundamento antropológico adecuado. Abrirse al mundo es una expresión que ha sido cooptada por las economías y las finanzas. Ahorita tiene más importancia la economía que las personas. Son los sueños del mundo, pero que ha perdido el rumbo totalmente. Estamos viendo el fin de la conciencia histórica. Se alienta también una pérdida del sentido de la historia que disgrega todavía más. O sea, no importa lo pasado, es lo que está ahorita, lo que viene. Se trata de quitar toda relación con el pasado. Eso no interesa, eso es anacrónico y hay que superarlo. Se está viviendo sin un proyecto para todos, dice el Papa Francisco en el número 15. La mejor manera de dominar y de avanzar sin límites es sembrar la desesperanza y suscitar la desconfianza constante, aún disfrazada detrás de defensa de algunos valores. O sea, es el avance sin límites, sin que nada coarte ese avance, y el afán de dominar es lo que va predominando en el mundo. En este mundo polarizado en que estamos viviendo, desgraciadamente, se habla de un descarte mundial. El Papa Francisco afronta directamente esta situación muy real, el descarte mundial. Partes de la humanidad parecen sacrificables en beneficio de una sociedad que favorece a un sector humano digno de vivir sin límites. Está sacrificando la vida en el vientre materno. Está sacrificando a los ancianos. Se está dejando morir inclusive en algunas partes, ¿por qué no decir México?, a los niños enfermos de cáncer, porque pues ¿para qué gastar? La economía es tremenda. El número 19, los ancianos en soledad que en la pandemia han muerto solos, cruelmente descartados. Esto empobrece a la familia. Hay una obsesión por reducir los costos laborales a una costa de los empleos y la desesperación en que vive mucha gente por no tener el sustento de su familia. Por otro lado, se da el aumento de la riqueza, pero sin inequidad, y así lo que ocurre es que nacen nuevas pobrezas. El Papa presenta crudamente esta realidad del mundo, muy descarnadamente lo presenta, fuertemente, y por lo tanto, entonces el Papa es muy atacado por esta situación. Ahorita vamos a profundizar más en esto. Otro punto, derechos humanos no suficientemente universales, porque sí, se habla de derechos humanos, se lucha por ellos, pero no son derechos para todos. En el mundo de hoy persisten numerosas formas de injusticia, nutridas por visiones antropológicas reductivas y por un modelo económico basado en las ganancias, que no duda en explotar, descartar e incluso matar a seres humanos. El no reconocimiento de la misma dignidad de la mujer es una situación que se ha vivido tradicionalmente y se sigue viviendo desgraciadamente en nuestra época. Personas tratadas como medio y no como fin, un acto abominable que llega incluso al secuestro con el fin de vender sus órganos. El robo de niños, con esa finalidad de extraerle órganos para venderlos. Estamos llegando a un punto de deshumanización tremenda, terrible. Globalización y progreso sin un rumbo común
Se va dando un deterioro de la ética que condiciona la acción internacional y un debilitamiento de los valores espirituales y del sentido de responsabilidad. Los valores espirituales lo vemos como una lucha cruel para sacarlos de la vida de las personas. Yo creo que lo vemos en nuestros ambientes, como cuando alguien se declara católico, cristiano, cursillista, en muchos ambientes se nos hace a un lado, porque estorba al desarrollo que se tiene así de la empresa o de la institución en la que se esté desarrollando. Creer que podemos ser todopoderosos y olvidar que estamos en la misma barca. Ese dominio que vamos haciendo unos de otros, ese considerarnos superiores a los demás para hacer y deshacer con ellos, es esa imagen de sentirnos todopoderosos. Y resulta, el Papa dice, y es cierto, somos hermanos y vamos en la misma barca. No nos podemos hacer a un lado. Las pandemias y otros flagelos de la historia. Ahorita estamos viviendo esta pandemia. No es un cuento. Recordemos que nadie se salva solo, que únicamente es posible salvarse juntos. Aisladamente no lo podemos hacer. Nos hemos empachado de conexiones y hemos perdido el sabor de la fraternidad. Presos en la virtualidad hemos perdido el gusto y el sabor de la realidad, empachados de conexiones. Aunque estamos ahorita en esta red, pero cuando hacemos mal uso o el abuso de ellas, perdemos el sentido de la realidad, el sabor de la realidad, de poder encontrarnos. Ojalá que tanto dolor no sea inútil, dice el Papa, que demos un salto hacia una forma nueva de vida y descubramos que nos necesitamos y nos debemos los unos a los otros, para que la humanidad reconozca que con todos los rostros, todas las manos y todas las voces, más allá de las fronteras que hemos creado, dice el número 35 de esta Fratelli Tutti. Ojalá que este dolor no sea inútil, sino que nos lleve a valorar nuestra fragilidad y reconocer la necesidad que tenemos de los demás. Porque tenemos necesidad de los demás, mis hermanos. No somos islas, no podemos quedarnos aislados. La ilusión de la comunicación, empachados de tantas redes, dice el Papa Francisco, que nos dice el número 43. Los medios de comunicación digitales pueden exponer el riesgo de dependencia, de aislamiento y de progresiva pérdida de la realidad concreta, obstaculizando el desarrollo de las relaciones interpersonales auténticas. La conexión digital no basta para tender puentes, no alcanza para unir a la humanidad. Ahorita reconocer que nos están sirviendo, claro, para mantenernos en contacto. No podemos estar físicamente juntos, pero estos medios nos ayudan. Pero tener en cuenta que no es así absolutamente necesario. Pasando este tiempo de la pandemia de aislamiento, tenemos que retomar lo que es el contacto personal, ese seguir uniendo puentes, mis hermanos, porque desgraciadamente el abuso de las redes sociales nos lleva al aislamiento, a encerrarnos, que nos importe muy poco el otro. Y entonces, pues tenemos que revisar este punto. Otro punto muy fuerte que el Papa aborda en este documento es la agresividad sin pudor, así lo llama él, agresividad sin pudor. La evolución de formas insólitas de agresión, de insultos, maltratos, descalificaciones. ¿Cómo los vemos en los mismos medios de comunicación que tenemos? ¿Cómo se dan las agresiones? ¿Cómo esos movimientos que van surgiendo, las ideologías que pierden todo su pudor y entonces abiertamente se vuelven movimientos agresivos que dañan, que destrozan no solamente edificios, sino dañan a las personas? Es donde se da esta agresividad sin pudor. Esto
el perder todo respeto hacia las instituciones, hacia la persona misma. Pero esto obviamente, dice el Papa Francisco, también se da entre personas religiosas, sin excluir a los cristianos que en el nombre de Dios hacemos a un lado a las personas, las dañamos, las agredimos en el nombre de Dios. Y obviamente no es por ahí el proyecto que Dios tiene. Dice el Papa en el número 50, el cúmulo de información que nos inunda no significa más sabiduría. Si no sabemos aprovechar estos medios de comunicación, no significa que seamos más sabios, mis hermanos. Significa que nos estamos enajenando, que nos estamos aislando, que nos estamos convirtiendo en referencia a nosotros mismos nada más. Como yo digo, cómo yo pienso, cómo yo me estoy alimentando espiritual o intelectualmente. Y no es por ahí el proyecto de Dios. En el capítulo 4, el Papa habla de un corazón abierto al mundo entero. Y aquí va a tratar un punto sobre las personas migrantes. Y entonces el Papa nos va a hacer un llamado fuerte para que veamos a las personas migrantes. Nos corresponde respetar el derecho de todo ser humano de encontrar un lugar donde pueda no solamente satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia, sino también realizarse igualmente como personas. Y nos va a dar unas tareas que debemos de hacerlas con nuestros hermanos migrantes: acoger, proteger, promover, integrar. Te la repito de nuevo, esas 4 tareas para que las tengamos en cuenta: acoger, proteger, promover e integrar. Y eso habla a nivel personal. De hecho, cuando yo estaba leyendo esto, me acordaba de mi querido padre Jesús Garza Guerra, el padre Guerrita. Toda su vida ministerio sacerdotal realizado en la atención a los migrantes. Padre Guerrita ahorita ya está retirado, está en la casa sacerdotal, ya reposando, descansando de todo su trabajo en bien de los hermanos. Pero nosotros tenemos ese llamado también. Y a nivel del gobierno, el Papa dice, los gobiernos tienen la obligación de ver por los hermanos, de cuidar por ellos, de facilitarles la migración, de ayudarlos con visados, ayudarles con trabajos transitorios, en fin, tantas cosas que podemos hacer por ellos. Otro punto importante, muy importante que trata el Papa Francisco, el número 134, cuando se acoge de corazón a las personas diferentes que no piensan igual que yo, que tienen otra forma de vida, que tienen otra forma de relacionarse. Dice, se les permite seguir siendo ellas mismas al tiempo que se les da probabilidad de un nuevo desarrollo. Entonces tenemos que ver por todos, integrarlos a todos, no hacer menos a otros, hacerlos a un lado, porque piensan de manera diferente a nosotros o porque viven de manera diferente a nosotros. Y entonces esta postura, esta enseñanza del Papa Francisco lo lleva a descalificaciones. ¿Cómo el Papa se atreve a hablar así de las personas del mismo sexo? ¿Cómo? Inclusive a nivel internacional se le ha llegado a cuestionar por esta encíclica Fratelli Tutti, el Papa Francisco, se le cuestiona si es cristiano o no. Imagínense hasta dónde llega. Pero el Papa es realista porque nos presenta la realidad que el mundo está viviendo con esta crudeza. Y otra, mencioné someramente algunos puntos, pero son mucho más. Y entonces hay que profundizar más, mis hermanos. Dice el Papa, no se puede ignorar ignorar el riesgo de terminar víctimas de una esclerosis cultural. Esclerosis, endurecimiento cultural, cuando nos cerramos a los demás, mis hermanos. Bueno, yo les había dicho en el primer video que pues este segundo iba a ser negativo, más bien presentar la cruda realidad. Por eso empecé, pongámonos serios.
porque es el mundo que nos toca vivir. Mundo muy polarizado, pero es el mundo que tenemos y es donde vamos a trabajar. Siguiente video, está la respuesta cristiana. Ánimo, ponte a meditar en todo esto y ponte a ver tu realidad, el ambiente en el que vives, trabajas, te desarrollas, para darle luz en el próximo video. Dios te cuide.